Soy responsable comercial para Latinoamérica de la empresa Alcal. Primeramente voy a hacer una presentación breve de nuestra empresa. Nosotros somos fabricantes de sistemas de... ¿Se oye bien? ¿Sí? Somos fabricantes de sistemas de telecomunicaciones. La empresa tiene varias divisiones. Una división que es recepción y distribución de señal de televisión para edificios, para colectividades, para hoteles, hospitales, etcétera. Todo lo que es antenas, moduladores, amplificadores y todos los equipos que se utilizan para la distribución de la señal de televisión en un edificio hasta la toma de pared, donde enchufamos la antena del televisor. Tenemos otra división de citofonía y videoporteros, también para colectividades y para condominios, etcétera. Y luego tenemos una división de productos IP, que es la razón por la que estamos aquí. Aquí tenemos fundamentalmente el sistema de llamado paciente-enfermera con tecnología IP y tenemos un sistema de televisión IPTV, es decir, utilizamos el cableado estructurado para llevar ya sea la señal, las llamadas de enfermera o la señal de televisión a los edificios. ¿De acuerdo? Aquí en principio voy a hablar genéricamente de los sistemas de llamada enfermera. Prácticamente es un sistema que existe en los hospitales desde toda la vida. Siempre ha existido un dispositivo, una pera, algo que le permite al paciente, un pulsador que le permite al paciente llamar y si la enfermera está en su puesto, en el puesto de control, en el puesto de enfermería, recibe esa llamada, puede verlo en un panel, tradicionalmente pues un panel en el que se enciende un número, una luz que nos indica en qué puesto, en qué habitación se está produciendo la llamada. La ventaja que presentan los sistemas IP de llamado de enfermería es que al utilizar este protocolo IP, que es un protocolo universal, se pueden integrar con otros sistemas que hay en el hospital. Anteriormente, pues los sistemas en los hospitales eran independientes. Teníamos la CCTV, teníamos el sistema de llamada enfermera, un sistema de televisión mediante el cableado coaxial, sus sistemas de gestión, todos eran sistemas independientes y hoy en día se tiende a una integración. Por motivos económicos, pues porque utilizando el cableado estructurado, por ejemplo, podemos meter varios servicios a través del mismo cableado, con lo cual se reducen los costes y por esta facilidad de integración. Realmente hoy en día un sistema de llamada enfermera es una plataforma de comunicaciones. Se integra el llamado de enfermera, se puede integrar con la telefonía del hospital, estamos hablando de la parte de hardware, de comunicación, lo podemos integrar con cámaras CCTV en determinados servicios, por ejemplo, pues para saber si el paciente está bien, está quieto. Si está quieto nos tenemos que preocupar. Hay sistemas hoy en día de cámaras de circuito cerrado que detectan la falta de movimiento, por ejemplo. Esto se puede integrar con un sistema de llamada enfermera y nos va a dar una alarma en algún momento, ¿de acuerdo? Entonces, un poco la idea que queremos transmitir aquí es la idea de integración y de un llamado de enfermera como una plataforma de comunicaciones, ¿de acuerdo? Bien, les he comentado las ventajas. Por un lado está la parte de, digamos, de costo de instalación o de infraestructura. Hoy en día todos los edificios llevan ya el cableado estructurado. Entonces, si tenemos un sistema de llamada enfermera que vaya a través del cableado estructurado de cable UTP, nos evitamos hacer un cableado específico para el llamado enfermera, pues un cableado 2 hilos o cableado de cobre. Si bien es cierto
que el sistema de llamado de enfermera tiene que tener su propio cable independiente, va a utilizar, digamos, las mismas bandejas y la misma infraestructura. Lo que no quiere decir que vayamos a utilizar físicamente el mismo cable. El cableado para el sistema de llamado de enfermera generalmente suele ser independiente. De la misma manera que el hardware a nivel de servidores, por ejemplo, suele ser independiente. Teóricamente se podría cargar la aplicación de software en un servidor que tuviera otros servicios, pero no es recomendable. El sistema de llamada de enfermera es un servicio crítico y digamos que se intentan minimizar los riesgos poniéndolo en servidores dedicados específicamente, con su propia redundancia, etc. Digamos que este sistema también se pone lo hemos instalado y se instala en residencias para personas de edad avanzada, personas de la tercera edad. Son instalaciones más pequeñas y allí generalmente también es cierto que los presupuestos son más restringidos, y en esos casos es posible, y sucede a veces, pues que se cargue, digamos, se instale la parte de software en un servidor que va a tener otros servicios, como puede ser el servicio de gestión, etc. Pero en un hospital realmente esto no es lo habitual. Otras ventajas del sistema IP es que son sistemas totalmente escalables, es decir, por la propia configuración de un sistema basado en el cableado estructurado, yo puedo hacer una planta de un hospital, por ejemplo, con el sistema, si se va cambiando progresivamente, por ejemplo, puedo hacer una planta y cuando el año siguiente puedo hacer una segunda planta y voy agregando, puedo agregar habitaciones, etcétera, voy a ir agregando módulos y simplemente se trata de ir añadiendo direcciones IP, echando el cable, llegando a un punto de datos a la habitación y ya está. No tengo que cambiar toda la configuración del sistema. La parte de software sigue siendo la misma, y esto es realmente una ventaja también con estos sistemas frente a los sistemas del pasado. Bueno, a nivel de mantenimiento, una ventaja adicional de estos sistemas IP es que se puede hacer un mantenimiento remoto de la mayor parte del sistema, bien sea desde un puesto de mantenimiento dentro del hospital o en instalaciones en las que, por la razón que sea, estoy pensando en hospitales que tengan varios edificios o instalaciones en las que no hay un mantenimiento propio dentro del hospital, simplemente a través de un router se puede realizar el mantenimiento. Podemos llegar hasta el último elemento IP, es decir, yo estoy en mi puesto de mantenimiento y me puedo conectar a la central de habitación que me dicen que está fallando, sin necesidad de desplazarme hasta allí. Si es un problema, digamos, de cableado o es un problema de configuración del dispositivo IP, lo puedo diagnosticar sin necesidad de ir a la habitación. Lógicamente, si se trata de un problema de alguno de los periféricos o un problema mecánico, pues una vez que haya visto que no es un problema, entre comillas, informático, tendré que ir a la habitación. Pero puedo diagnosticar y puedo evaluar en todo momento, de manera remota, la situación de todos los dispositivos. ¿De acuerdo? Bueno, quiero insistir sobre todo en la ventaja fundamental de estos sistemas, como ya he mencionado antes, es la integración. Es decir, podemos integrarlo, el sistema de llamado de enfermera, ya sea con telefonía. Aquí hemos indicado telefonía IP, pero se puede integrar con una telefonía analógica a través de gateways. Podemos integrarlo con el sistema GIS, el sistema de gestión del hospital. Podemos integrarlo con entretenimiento. Luego veremos un poco los periféricos que tiene el sistema y, por ejemplo, la pera de llamada puede integrar el mando a distancia del televisor. Un mando sencillo que le permita al paciente cambiar de canal, subir o bajar el volumen,
o dejar el televisor en mute. También lo mismo, podemos llegar incluso a integrar, si queremos, en la pera de llamada un teléfono, es decir, para que pueda llamar el paciente manteniendo la privacidad. Bueno, aquí un poco exagerando, en la foto de la izquierda vemos lo que sería una situación en la que no tenemos integración de sistemas. Realmente hoy en día, como podemos integrar todos estos sistemas IP de una manera un tanto ordenada, en sus racks, en sus switches, pues se simplifica tanto la instalación como el trabajo de mantenimiento. Los sistemas de llamado paciente-enfermera hoy en día, aparte de lo que es el propio sistema de llamada, digamos la pera de llamada, el teléfono, el intercomunicador, generalmente incluyen también unos software de gestión que permiten registrar todos los eventos que se producen. Es decir, el sistema va a registrar en qué momento el paciente ha realizado una llamada, en qué momento esa llamada se ha atendido, es decir, en qué momento se ha descolgado el teléfono, cuánto ha durado la conversación, por ejemplo, si una enfermera o un enfermero ha entrado en la habitación y se ha identificado pulsando un botón de presencia o mediante tarjetas RFID, el sistema está registrando todos esos eventos. Esto permite al Departamento de Recursos Humanos o a la gerencia del hospital, digamos, analizar todos estos datos y poder asignar los recursos de una manera, digamos, más eficiente. Seguramente habrá un departamento en el que habrá una carga de trabajo tremenda. Bueno, seguramente todos los departamentos de un hospital van a estar con muchísimo trabajo, pero quizás habrá algunos en los que la gente esté súper saturada y otros donde quizás tengan, pues igual, no voy a decir exceso de recursos, pero que sean trabajados más relajadamente, ¿no? Bueno, pues estudiando, digamos, esos datos que se obtienen con el software que registra todas las llamadas que se han producido, etcétera, se puede realizar una reasignación de recursos para, digamos, redistribuirlos y donde falte gente, pues poderlos pasar a otro sitio o contratar más personal. Me están dando ganas de bajar ahí abajo, porque se lo está pasando muy bien. Seguro que es más divertido que esto. Bueno, entonces, estos software de gestión, por un lado, presentan esa posibilidad de registrar los eventos, de gestionar mejor el personal, aumentar la eficiencia y, por otro lado, permiten, en nuestro caso, son software que, partiendo de una base, digamos, que existe ya, los podemos personalizar a los requerimientos de cada hospital. Desgraciadamente, no sé, bueno, desgraciadamente, el hecho es que no hay dos hospitales iguales. Incluso si aquí se hace una obra y dentro de 2 años hacen otra obra, la misma ingeniería y la misma gente tendrán nuevas ideas y seguramente no va a ser un copy-paste. Bueno, pues nosotros tenemos un software que es personalizable y bueno, pues cada cliente tiene sus, digamos, sus costumbres, sus necesidades. Entonces, este software y en general los software de gestión de un sistema paciente-enfermera se van adaptando a las necesidades de cada uno de los clientes. Y además se pueden integrar pasarelas con el GIS de gestión del hospital. Generalmente se va a transmitir los datos de en qué habitación se ha colocado a un paciente, el número de paciente, en qué cama está, y por nuestra parte nosotros enviamos al GIS del hospital digamos, las alarmas que se han producido, las llamadas, etcétera. Bueno, esto tiene, digamos, sus implicaciones y digamos, se trata de crear una pasarela, pero, como digo, tiene sus implicaciones a nivel de, bueno, protección de datos de los pacientes, etcétera, que hay que tener en cuenta. Entonces, esta integración con el GIS, pues no se realiza siempre, es una cuestión, digamos, propia del establecimiento o de la normativa de cada país. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en España
habitualmente esta integración no se hace. En otros países donde estamos trabajando, pues sí se realiza. En España, pues los médicos no quieren que haya esa transferencia de información y el sistema de gestión es independiente. Bueno, aquí vamos a ver ahora un poco en qué consiste un sistema de llamado paciente-enfermera IP. Digamos que la base del sistema es un intercomunicador pensando en las zonas de hospitalización. Digamos que en función del servicio donde se está, el servicio del hospital, podemos requerir voz o podemos no requerir voz. Me voy a centrar un poquito en el sistema con voz. Tenemos un intercomunicador que es un dispositivo IP y que está colocado al lado de la cama del paciente, o si son dos pacientes, pues entre dos camas, y es un dispositivo que tiene 16, en nuestro caso, 16 entradas y salidas. Generalmente son dispositivos que tienen varias entradas y salidas analógicas a las que se les conectan los diferentes periféricos que sirven para que el paciente llame y para, digamos, que esa llamada tenga una traducción visual o auditiva, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, pues se conectan una serie de periféricos, como pueden ser las peras de llamada, la luz de sobrepuerta, toda una serie de sensores. Por ejemplo, podemos colocar, dependiendo del tipo de paciente, podemos tener un sistema inalámbrico. Supongamos pacientes de movilidad reducida. Al paciente lo han levantado de la cama, lo han sentado en un sillón y digamos que o tiene un brazo extensible o si no, no va a poder llamar a la pera. Bueno, pues se le coloca un brazalete o un colgante y con un dispositivo inalámbrico puede realizar la llamada. Podemos colocar sensores de detección de apertura de puertas o de ventanas para el caso de que queremos tener controlados pacientes, por ejemplo, que tengan demencia senil o que tengan Alzheimer, para saber si están abriendo una ventana o están abriendo una puerta. Se puede colocar todo tipo de dispositivos que nos den una señal analógica. Bombas de infusión, por ejemplo, pacientes que están recibiendo suero, pues si ese dispositivo nos da una señal cuando el suero se ha terminado, la enfermera va a recibir una llamada que dice hay que cambiar el suero. Detectores de presencia en la cama, pues si la persona se levanta o se cae, tendremos una señal. Hoy en día todos estos elementos ya dan señales y nosotros podemos integrarlos en nuestro sistema. Incluso otro que todavía no se haya inventado, si nos da una señal analógica, simplemente el sistema se configura y nos dará la alarma que quiera el cliente, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ven, por ejemplo, lo que les he comentado, las peras de llamada. Podemos tener una pera de llamada que sea puramente un botón, solamente, que genera la llamada. Podemos tener una pera que controle las luces de la habitación, la luz del cabecero, la luz de la habitación, sistemas de apertura y cierre de las persianas, por ejemplo, o yendo ya digamos a lo máximo, pues podemos integrar el mando a distancia del televisor, o como les he comentado, incluso podemos tener incluso el teléfono. Bueno, hoy en día también lo habitual es que estas peras de llamada tengan conexiones tipo jack o tipo mini DIN, pues para evitar, por un lado, que se puedan romper si se da un tirón fuerte y haya que volver a soltar todo el sistema y volverlo a cablear, y para evitar posibles estrangulamientos digamos involuntarios del paciente, que se le enrolle el cable, se duerma, se dé la vuelta y en fin, al día siguiente ya no esté. Bueno, tenemos también los dispositivos de llamada del baño, pulsadores de llamada de diferentes tipos. La norma generalmente nos pide que se puedan identificar diferentes tipos de llamada. Tenemos la llamada del paciente, que es puramente que el paciente llama, y bueno, si tenemos el sistema con voz, la enfermera hablará con él, y cuando habla con él, la llamada queda anulada. Una llamada de baño, por ejemplo, es una llamada prioritaria, solo se puede anular desde la propia habitación. Es decir, el paciente normalmente si llama desde el baño es que le ha sucedido algo,
Entonces, aunque la enfermera le pueda atender, digamos, a través del intercomunicador, la llamada no se va a cancelar hasta que alguien del personal se presente en la habitación y cancele la llamada, ¿de acuerdo? Y luego tenemos lo que se llama llamada de ayuda. La enfermera en la habitación ha pulsado la presencia, el sistema sabe que la enfermera se encuentra allí y si necesita ayuda, o bien de personal, una auxiliar o otra enfermera, pulsará una llamada y esa llamada, digamos, tiene un código de colores diferente en la puerta, en el teléfono y en el PC, donde le aparecen la habitación que está llamando, le aparecen mensajes diferentes, le aparece un mensaje que pone ayuda, con un código de colores diferente, etc. Y luego existe lo que es la llamada azul, código azul, que sería, pues, por ejemplo, para una parada cardíaca, etc. Entonces, bueno, los fabricantes tenemos diferentes configuraciones de sistemas para poder realizar todas estas llamadas. Y adicionalmente, un dispositivo adicional que se nos está pidiendo cada vez más son detectores de presencia RFID. Ahí pueden ver una foto del sistema. Aquí lo que hacemos con este vector es identificar qué persona está entrando en la habitación. Me refiero a personal médico. Siempre pensando en la gestión en mejorar la gestión del personal. Mediante unas tarjetas RFID, la enfermera cuando llega la acerca a este lector y el sistema no va a registrar no solamente que alguien ha atendido la llamada, sino qué persona. Entonces, de esta manera, en cierto modo, se controla realmente quién está realizando las tareas, si hay gente que está trabajando más de lo debido, entre comillas, y hay gente que está trabajando menos de lo debido, y una vez más se puede mejorar la distribución de recursos del hospital. Bueno, esto es lo que les he comentado, que realmente podemos integrar cualquier tipo de detectores, cualquier tipo de alarmas que nos den una señal analógica, y en el sistema podemos integrar con el llamado de enfermera también lo que es los sistemas contra incendios, por ejemplo, porque hoy en día también son IP, entonces las alarmas de incendio es un requerimiento bastante habitual que se nos pida que lo integremos en el sistema. No vamos a gestionar el sistema contra incendios, sino simplemente que si se produce una alarma en un área, le aparezca esa alarma también al personal de enfermería. Bueno, volviendo a las posibilidades que ofrecen estos sistemas, cuando tenemos una central de habitación, estamos siempre buscando optimizar los recursos que tenemos. Entonces, supongamos que la enfermera está atendiendo una llamada en una habitación. Si se produce una llamada en otra habitación, esa llamada en muchos sistemas, incluido el nuestro, va a ir tanto al puesto de enfermería como a la habitación en la que se encuentra la enfermera. Entonces va a poder atenderla desde allí, evitando tener que ir al puesto de control a ver quién llama, dejando la tarea que esté realizando a medias, o que la otra llamada se quede sin contestar. Todos estos sistemas son configurables, de manera que se define en la aplicación correspondiente, el administrador del sistema define cómo quieren configurarlo, qué habitaciones van a llamar a cada puesto de enfermería, a cada teléfono, etcétera, si queremos realmente que se puedan atender las llamadas de las habitaciones, etcétera. Son sistemas muy sencillos, son aplicaciones web, y la idea es que el administrador del sistema va a configurarlos de acuerdo con las necesidades del hospital. Si luego quieren cambiarlos por la razón que sea, pues son realmente muy sencillos de volver a configurar. Puestos de control hay varias modalidades. Podemos tener un teléfono fijo en el que siempre transmitimos la información de qué habitación está llamando, y si tenemos varios pacientes en la habitación, qué paciente está llamando, y si es el baño, identificamos también qué es el baño, de manera que la enfermera sabe en todo momento quién o qué dispositivo es el que está desencadenando esa llamada. Los sistemas también hoy en día ofrecen la posibilidad
de integrar un plano, un mapa de la zona en cuestión, la zona controlada por el puesto de control, de manera que no solamente lo van a ver en texto en la pantalla de un teléfono, sino que en el plano van a ver cuáles son las llamadas que están activas, en qué habitación se encuentra la enfermera, etc. Además, existe la posibilidad de tener dispositivos móviles, ya sean buscas, beepers, donde se puede transmitir la llamada, beepers que pueden ser IP. Existe la posibilidad de la telefonía Wi-Fi. Estoy pensando en, por ejemplo, en los turnos de noche, en los que hay menos personal. No es necesario que el personal de guardia esté fijo en el puesto de control, o puede tener una llamada y no se encuentra en el puesto de control. Pues con estos teléfonos Wi-Fi o con los beepers se pueden desplazar y si se produce una llamada las pueden atender desde el punto en el que se encuentren. Luego existen también, lógicamente, displays de pasillo, pues que pueden realmente también mostrar qué habitaciones están llamando, con un sistema rotativo en función de las prioridades y en qué momento se han producido las llamadas, etc. Y luego, como había comentado, en la central de habitación también sirve de puesto de control, es decir, que las llamadas también van de cada zona van a esa central de habitación. Les he comentado, la idea es la integración, plataforma de comunicaciones. Podemos integrar muy fácilmente un sistema de telefonía IP, de manera que normalmente el puesto de control es un teléfono IP, puede servir para las enfermeras, para atender las llamadas y puede servir también para comunicaciones entre diferentes servicios del hospital. Incluso, en nuestro caso, nosotros hemos desarrollado un software, una centralita virtual que permite la tarificación de las llamadas. Esto es un requerimiento hay empresas que explotan la telefonía en los hospitales en algunos países. Entonces, nosotros hemos creado un software que permite que el paciente va a llamar. Las llamadas con telefonía IP son mucho más baratas que con telefonía analógica. Es una opción colocar terminales telefónicos IP en las habitaciones, y si se colocan terminales telefónicos normales, analógicos, nosotros mediante una pasarela vamos a controlar también esas llamadas y luego se le puede repercutir al paciente en el caso de que el hospital lo quiera. Aquí vemos un poco la estructura de un sistema llamado enfermera IP. Tenemos las habitaciones, está un poco chiquito, espero que puedan adivinar más o menos lo que es. En las habitaciones podemos tener lo que es la central de habitación y un teléfono IP, si lo hace falta. Cada uno de estos dispositivos estará conectado a un switch mediante cableado estructurado. En el caso de que se superen los 90 metros de distancia entre el punto más lejano y un switch, se utilizaría fibra óptica. Generalmente tenemos varios switches en función del tamaño del hospital en cada planta, y luego estos switches se van a cablear todos ellos a un switch core, a un switch principal, al que además se conecta el servidor, que es el que controla el funcionamiento del sistema. Luego tenemos otros dispositivos IP, como son los puestos de control, que he comentado, que puede ser un teléfono, puede ser un PC. En otros países, aquí no se puede utilizar la frecuencia de la telefonía LED, ni en Perú ni en Colombia. En el resto, en Venezuela tampoco. En la mayor parte de los países existe lo que se llama la telefonía LED, que es una telefonía inalámbrica que mediante antenas IP permite llevar un teléfono inalámbrico a la enfermera y, bueno, funciona como puesto de control. Digamos que es una ventaja frente a un beeper,
porque en el hiper yo veo quién me está llamando, pero no puedo atender la llamada, me tengo que dirigir a un teléfono. Si yo tengo un teléfono inalámbrico, lo que he comentado antes, un teléfono Wi-Fi, pues puedo responder la llamada. Siempre estamos buscando mejorar la eficiencia de la respuesta. Esto sería una habitación típica en la que tengo la central de habitación, que es el dispositivo IP, y luego los diferentes periféricos, pues las peras de llamada, los tiradores de baño, los diferentes sensores que pueda colocar, pulsadores inalámbricos, puedo tener un teléfono, y todo esto está cableado a la central de habitación, y a partir de ahí, mediante el cableado estructurado, llego al switch. Lógicamente hay que alimentarlo también con una fuente de alimentación. Estos dispositivos no son PoE, porque tienen un consumo relativamente importante. Entonces todavía no se ha llegado a tener centrales de habitación que sean PoE. Estamos en ello, entonces se reducirá todavía más el cableado. Les he comentado que podemos tener sistemas de llamada enfermera generalmente en hospitalización, pero en algunos hospitales también se solicitan en las zonas, ya sean UCIs, ya sean zonas de emergencias, boxes, etc. En esos casos generalmente no hace falta voz. En una unidad de cuidados intensivos la enfermera tiene controlados visualmente todas las camas, pero bastante a menudo piden tener un sistema que les permita llamar. Lógicamente el paciente que está en la UCI no va a poder llamar porque estará intubado y no se podrá mover, pero la enfermera puede que acuda a la llamada y necesite ayuda. También se instalan estos sistemas en unidades tipo hemodiálisis, tratamientos de quimioterapia, etc. Siempre boxes donde realmente hay una persona que tiene contacto visual con los pacientes y no necesita realmente voz. Bueno, les he comentado integración. Se puede integrar cualquier sistema, prácticamente cualquier sistema IP que se desarrolle cualquier software. Nosotros en concreto tenemos nuestro propio sistema de control de errantes para pacientes que tengan Alzheimer o pacientes con demencia senil, por ejemplo, pues mediante pulseras y una serie de detectores en las puertas que queremos controlar o las zonas que queremos controlar, ascensores, ventanas, etc. Este sistema se integra en el llamado de enfermera y pues podemos tener o bien acotar zonas o acotar pacientes, de manera que cuando se acerquen determinados pacientes seleccionados o que están en una zona a una puerta o a una salida del hospital o a unas escaleras donde se puedan hacer daño, pues la enfermera va a recibir una llamada. Son sistemas realmente relativamente sencillos, con unas pulseras, unos detectores de presencia, incluso podemos actuar sobre las puertas, etc. Este es un esquema de lo que sería el sistema de control de errantes. Bueno, repetir un poquito lo que les he comentado antes a nivel de software. Realmente este sistema, todo este sistema está gestionado por un software, son unas aplicaciones web que se pueden instalar en cualquier servidor y en cualquier ordenador. Son dos aplicaciones, una está en el servidor, hace funcionar el sistema, y luego está la aplicación de monitorización que nos permite, por un lado, ver quién está llamando y al mismo tiempo sacar esos informes que les he comentado antes de llamadas pues por paciente o llamadas por habitación o atención a los pacientes por parte de cada uno de los enfermeros en el caso de que tengan estas tarjetas de identificación. Se pueden sacar estadísticas, etcétera. Estamos hablando de recursos, estamos hablando también, y ahora estoy pensando en establecimientos para personas de edad avanzada que nos permiten responder a la demanda de los familiares. Se puede dar la circunstancia de que yo tenga un familiar ingresado y me diga, oye, aquí es que no me están atendiendo. Bueno, con estos sistemas de gestión
Si yo voy y les digo, oye, es que mi padre me dice que aquí, cuando yo llamo, no viene nadie, el hospital o la clínica me puede sacar el informe diciendo, mire, fíjese, se han producido todas estas llamadas, el tiempo medio de respuesta es 1 minuto, medio minuto, se han atendido hoy 20 llamadas, etcétera, etcétera. Esto sería el sistema de monitorización, una aplicación que se instala en los puestos de control en un PC cualquiera, no hace falta que sea un PC dedicado, estaría en el puesto de control de enfermería, se introduce el plano del área que vamos a controlar, que va a controlar ese puesto de control, y ya ven que, bueno, mediante un código de colores, pues una llamada roja sería una llamada prioritaria, la llamada amarilla sería una llamada normal de un paciente. El punto verde nos indica dónde está una de las enfermeras, etcétera. Esta aplicación permite también reconfigurar el sistema por turnos. Generalmente la actividad durante el turno de mañana y el turno de tarde es mucho mayor que la actividad durante el turno de noche. Pongamos una planta que tiene 20 habitaciones, una zona que tiene 20 habitaciones, 2 puestos de control, las 10 primeras llaman a un puesto, las otras 10 llaman a otro puesto en el turno de mañana y el turno de tarde. Se puede configurar el sistema de manera que cuando se inicia el turno de noche, automáticamente todas las habitaciones vayan a llamar a un solo puesto de enfermería, porque tenemos menos personal. O si ha fallado personal, pues se puede hacer ese cambio, digamos, de manera manual. Esas son opciones que ya están consideradas en nuestro software. Aquí veríamos, bueno, pues la posibilidad de sacar los informes que les he comentado antes por paciente, por cama o por personal. Y todos estos informes, lógicamente, son exportables al sistema que tenga el hospital, y los puede consultar, pues ya sea el Departamento de Recursos Humanos o la jefa de enfermería, etcétera, desde su propio puesto. No es necesario que vaya al puesto de control. Les he comentado que podemos integrar también el entretenimiento. Aquí en Perú, todavía que yo sepa, no se puede hacer pagar a los pacientes por ver la televisión. Bastante desgracia tienen ya con estar enfermos. En España y en otros países sí que es necesario, sí que tienen que pagar por ver la televisión. Hay empresas que se dedican a colocar la infraestructura de televisión en el establecimiento y, bueno, luego cobran al paciente por ver la tele, generalmente sistemas prepago, mediante kioscos. Si son clínicas privadas, pues se les va a cobrar en la factura. Aquí no es el caso todavía. Nosotros podemos instalar el sistema, tenemos desarrollado el sistema de televisión IP, como les he comentado antes. Se utiliza el mismo cableado que se utiliza para llamada enfermera, me refiero al mismo tipo de cable que se utiliza para CCTV, para control de accesos, para el sistema contra incendios, etcétera. Transmitimos la señal a través de ese cableado a cada una de las habitaciones. Si luego el hospital lo quiere cobrar, nosotros tenemos un sistema de tarificación que le permite al hospital cobrar pues por horas o por determinados canales. Por ejemplo, puede haber determinados canales que sean libres y otros canales que sean de pago. Todo eso nosotros tenemos un software que lo gestiona y que permite al hospital decidir quién va a pagar, si alguien va a pagar, etc. Bueno, ahora simplemente voy a comentar un caso, uno de los casos que hemos hecho en España. En este caso se trata del Hospital de Torrejón. Es un hospital de 250 camas, está en las afueras de Madrid, en el que una vez más hemos integrado varios sistemas. Hemos integrado el sistema de llamado paciente-enfermera, lo que es la televisión IPTV y, en este caso, la telefonía. El hospital había contratado con la empresa NEC lo que era la telefonía y nos pidieron a nosotros integrar nuestro sistema de tarificación
con su centralita telefónica. Pues entonces nosotros les hemos suministrado el software para que puedan cobrar a los pacientes lo que es la telefonía y la televisión. La sanidad de momento sigue siendo gratuita en España, no sabemos por cuánto tiempo. Y bueno, aquí verían pues los dispositivos en la habitación. Tenemos la intercomunicación, la pera de llamada, las luces del pasillo y aquí está un poco la estructura de lo que es la televisión, con un sistema de prepago donde el paciente, como seguramente su familiar, pues realiza un pago inicial y obtiene horas de televisión, etc. La estructura es muy similar a lo que les he comentado antes. Hay un descodificador de televisión en cada habitación. Tenemos una cabecera que va a transformar la señal de televisión en protocolo IP y distribuimos la señal de televisión a cada una de las habitaciones. Bueno, esto es un poco lo que les quería comentar. En principio, la idea que queremos transmitir es que estamos hablando hoy en día de plataformas de comunicación, y la idea principal es la integración de los servicios IP en los hospitales. ¿Tienen alguna pregunta? No, muchas gracias.